Bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por seguirme y bueno, sobre todo por los últimos suscriptores, ¿no? Para un canal tan pequeño como este, pues es siempre un honor. Y también las visualizaciones. La verdad es que estoy recibiendo bastantes visitas, bueno, sobre todo en 2 o 3 vídeos, y me parece que vosotros pues habéis ayudado a que eso sea posible, ¿no? Así que muchísimas gracias. El tema de hoy es cómo la filosofía se encaja en la educación o en el sistema educativo español. Voy a hablar en concreto de España. Si al final del vídeo pues creéis que la experiencia en países hispanoamericanos pues es diferente o es mejor, es peor, como sea, pues podéis hacérmelo saber en los comentarios, y bueno, pues así yo también puedo saber qué es lo que está pasando por allí, ¿no? Es un tema complicado porque involucra muchas, tal vez demasiadas partes, pero he intentado hacer 3 bloques. El primero es el bloque que concierne a la escuela, el segundo es el bloque de la universidad, y el tercero es el bloque pues que incluye la actividad de la enseñanza o del desarrollo de la filosofía fuera de la universidad. Bien. Empezando con el primer bloque, nos encontramos con el bloque de qué sucede, ¿no? ¿Qué pasa con la filosofía en las escuelas? Pues es un tema complicado y complejo, ya digo, porque implica demasiadas cosas. Pero lo fundamental, o lo que entiendo como fundamental, es lo que voy a expresar en este bloque, ¿no? Bien, la enseñanza de la filosofía requiere de atención, de concentración y de un cierto nivel de abstracción. Estas son cosas que uno pues puede decir, sí, hasta cierto punto esto es así, pero bueno, hay que recurrir también al diálogo, por supuesto, ¿no? Que el ejercicio dialéctico es importantísimo, pero también es importante el saber de qué se está hablando y qué conceptos y qué nociones se están manejando. Claro, cuando la filosofía, que debería ser tratada al menos de una forma un poquito especial, diré por qué, cuando esto no ocurre, pues tenemos básicamente una enseñanza de la filosofía plana. Y con plana me refiero a la enseñanza o el lanzamiento para que el alumno estudie de ciertos autores que cierto comité de expertos tiene a bien a incluir pues como los representantes de la filosofía, ¿no? Entonces al final la enseñanza de la filosofía se reduce a una historia de la filosofía capada y a una historia de la filosofía pues vamos a decir minimalista, ¿no? Y sobre todo que sea de rápida digestión. Claro, esto responde a los momentos tan devastadores que se viven actualmente, pero sobre todo en el sistema educativo español. Si nos adentramos, yo no voy a hacer una psicología de los alumnos ni una psicología de los profesores, pero hay un problema en los alumnos que es el de la pérdida de atención, ¿no? El de la pérdida de atención, una pérdida también
información sustancial a la hora de estudiar, y en general una pérdida de interés y de curiosidad que se traduce en una especie de desidia hacia la filosofía y hacia otras asignaturas que entran dentro de lo que se haya convenido en llamar humanidades, ¿no? Pero esta pérdida de atención, Franco Berardi, ya en La fábrica de la infelicidad, libro editado por Traficantes de Sueños, ya decía que el sistema actual, que él llama semiocapitalismo, pues hoy en día lo que hace es una especie de bombardeo semiótico, ¿no? Un bombardeo de signos, de excitaciones, de estimulaciones que, digamos, hacen que sature el sistema nervioso hasta tal punto en el que el alumno o el individuo, pero en este caso el alumno, pues su nivel de atención pues cada vez sea menor y le cueste más concentrarse, enfocarse en cierta lectura o en cierta comprensión de tal o cual texto, y igual que su interés pues vuela, ¿no? Vuela de flor en flor, ¿no? Además, teniendo en cuenta el momento en que el alumno pues está viviendo, ¿no? Según, pues en bachillerato o en secundaria, ¿no? En la adolescencia. Es un momento complicado para los chavales, pero claro, tienen una barbaridad de saturación a nivel pues de imágenes, de dispositivos electrónicos, en fin, están distraídos, y alguien que está completamente distraído, entretenido en la distracción, porque le viene muy bien al sistema que esto sea así, al sistema sociopolítico que tiene Europa, pues le viene muy bien porque así pues van a pensar bastante poco y van a ser en consecuencia más manipulables y además menos críticos. Claro, el profesor de filosofía pues puede intentar miles de técnicas de gestión del aula que en última instancia él no va a poder solucionar el problema. Es decir, al profesor de filosofía, como a los profesores en general, pues se les piden tareas pues prácticamente inalcanzables y que en última instancia pues son paliativos. Son paliativos como otros muchos que veremos. Uno de ellos ha sido la reducción del contenido de lo que se da en los libros de filosofía o los manuales de filosofía, tanto en bachiller como en secundaria. Es cierto que si a un alumno pues ya le cuesta leer, retener lo que lee y continuar en una línea de atención pues a lo largo del tiempo, pues cuando se está enfrentando a textos de filosofía que precisamente son bastante inadaptables al lenguaje que se denomina pues perteneciente a la realidad compartida o al lenguaje común, pues los alumnos al final no tienen capacidad de manejar ciertos conceptos y ciertas nociones y se rinden o directamente recurren a una memorización, digamos, rapidísima para pasar el examen o para hacer la tarea y punto, ¿no? Con lo cual pues de poco sirve, ¿no? Esta filosofía, esto que se llama filosofía en bachillerato o en secundaria. Por otro lado, las personas con
consideran la filosofía como algo inútil, como algo improductivo, como algo que además hace que uno se raye, que se coma la cabeza y que realmente no es algo saludable, pues estas personas son muchas, y muchas de estas personas son padres y son madres, con lo cual no van a incentivar en absoluto el interés o la curiosidad de su hijo o de su hija hacia la filosofía. Hace tiempo, pues la filosofía en la escuela era vista como una asignatura María, o como una asignatura que, bueno, que sí, que tenía es que estudiar un poquito, pero vamos, que no iba a ninguna parte. Y este no ir a ninguna parte es precisamente algo que busca el sistema sociopolítico europeo, que no vaya a ninguna parte. Y claro, esto se va transmitiendo no solo de generación en generación, sino entre familias, hasta el punto en el que el alumno pues repite pues las opiniones de los padres. El profesor puede insistir en que el rol de la filosofía es muy importante por A, B, C, D motivo, pero obviamente dado tal y como está montada la sociedad, tiene más valor el dedicarse a una carrera de medicina, o el enfocarse por lo menos su formación a una carrera de medicina, de abogacía, de ingeniería, o hacia directamente ramas científicas, ¿no? Claro, el rol de la utilidad de la filosofía, pues si es comparable o sea, quiero decir, si la comparan con todo lo que acabo de decir, evidentemente la filosofía pues tiene poco que ofrecer en términos de dinero. Quiero decir, no sé quién se va a hacer rico, o cuántos ricos hay que se hayan hecho a costa de que se hayan hecho ricos, perdón, precisamente gracias a la filosofía, pero se olvidan de algo importante, que es que que la filosofía es aquello que, entre otras cosas, mueve al pensamiento y aquello que hace que las personas tengan un mínimo de criterio y no sean manipulables por diferentes tipos de sofismos y de sofistas que en última instancia van a intentar, pues, por todos los medios posibles, manipular y conducir a personas y a grupos de personas, sean votantes de tal, sean votantes de cual. En última instancia siempre va a estar el gran grupo sofista al servicio del poder establecido, sea del color que sea, y es curioso que se hayan dedicado a ir eliminando y reduciendo, sí, de alguna manera el contenido de la filosofía, y haciéndola ver como algo que está ya desfasado, que realmente no responde a las necesidades de la sociedad actual, ¿no? Vamos a decir así. Pero también es curioso que la asignatura, por ejemplo, de religión haya sido eliminada. Y no quiero decir aquí que la asignatura de religión, como de religión en el caso de España, de religión católica, deba darse en un instituto público. Tampoco la religión islámica, tampoco la religión hinduista, como si tuviera que ser, ¿no? Cada colegio pues optara por dar un tipo de
asignatura que fuera de una religión a otra. No, no se trata de eso. No se trata de un apéndice del poder para adoctrinar y para tener, digamos, a la sociedad bien controlada dentro de un marco sociopolítico. No, no se trata de eso. No se trata de que sea el tentáculo de ningún poder. Se trata de que exista al menos, y esto es digamos un poco controvertido, pero sí que exista una asignatura que sea la asignatura de historia, por ejemplo, de las religiones. Y esa, a mi juicio, igual que de filosofía, debería ser obligatoria y en todo el territorio nacional. Historia de las religiones. No tenemos ni idea no digo los que estáis viendo el canal, es decir, en general la gente pues en general tiene poca idea de en qué consista el hinduismo o en qué consista el paganismo, que no es una religión, pero me entendéis, ¿verdad? Entonces, incluso la cultura hebrea tampoco. Y claro, nos vamos informando pues por películas de Hollywood, por diferentes tipos de lobbies que nos dan pues las versiones que nos quieren dar, ¿no? Igual que lo que pasa pues con todos los temas del cristianismo, ¿no? o del islam. Entonces, claro, la religión, la historia de las religiones es fundamental para comprender los movimientos que ha habido a lo largo de la historia en torno a conceptos o sobre conceptos como son los de trascendencia y la experiencia de lo sagrado. Y esto es fundamental porque trascendencia y sagrado son dos nociones, la sacralidad, son dos nociones que están directamente vinculadas a la pregunta sobre qué sea el hombre. Están absolutamente pegados a las características de la respuesta, pero también de la pregunta qué sea el hombre, ¿no? Digamos que sería imposible responderla, pero también de alguna manera sería bastante difícil hacer la pregunta sin tener estas nociones de trascendencia y de sacralidad en la propia pregunta. Entonces, se ha llegado a un punto en el que no interesa enseñar nada de esto, y no digo que el profesor de filosofía deba ser el encargado de ejecutar esta tarea, ¿no?, que yo estoy proponiendo, no, pero bastante tiene ya con dirigir un aula dentro de los medios que tiene, ¿no? Pero sí que es verdad que esto aumentaría no solo la cultura de los alumnos, sino el horizonte crítico del que pueden en un futuro recurrir, o del que pueden sacar y decir, mira, si vamos a hablar de esto, yo tengo estos conocimientos y podemos empezar a dialogar tranquilamente y no recurrir a fanatismos o a, no sé, a simplismos, ¿no? Pero desgraciadamente no sucede y no creo que suceda. Por otro lado, yo soy partidario de que la educación y las asignaturas que se den en los colegios sean las mismas en todo el territorio español. Y es así, quiero decir, todos los alumnos, independientemente de la comunidad autónoma a la que pertenezcan, tienen derecho a los mismos contenidos y a una misma formación
a través de esos contenidos. O sea, no puede ser que haya un plan educativo que a su vez tiene 8.000 millones de ramificaciones y que en función del partido político de turno pues se modifique, se altere o se sustituya por lo que ellos consideren oportuno. Creo que ya está bien. No se está pidiendo nada del otro mundo, no se está pidiendo nada que decir dictatorial, sino que se está diciendo que ya está bien y que los chavales se merecen que un chaval de Córdoba tenga la misma formación en filosofía, en química y en matemáticas que un chico de Santiago de Compostela o que un chico de Barcelona, ¿no? Entonces ya está bien. Si queremos hablar de igualdad, vamos a empezar por el tema de la educación, ¿no? Claro, no veo tampoco que los padres se preocupen demasiado por esto. Bastante tienen ya con sus chavales, con sus hijos, y realmente la tarea de cambiar una sociedad pues depende en cualquier caso de todos, no de un grupo selecto, ¿no? Pero sí que es verdad que no todos lo van a hacer. ¿Quiere decir eso que se puede cambiar, que no se puede cambiar la sociedad? No, pero desde luego la transformación va a ser muy lenta y cuando llegue el momento quizá habremos perdido más de lo que hemos ganado. Bien, en la universidad, en este segundo bloque, sí que es verdad que el ejercicio, y hablo de la universidad y de la facultad de filosofía, o de las facultades de filosofía en general, ha habido una reducción también tremenda de contenidos y también una reducción de la comprensión de los mismos, sobre todo a partir del plan Bolonia, que pues la verdad ha tenido un impacto nefasto sobre todo en el ámbito de humanidades, ¿no? Claro, todo se reduce a una especie de practicidad, como si la práctica no estuviera preñada de teoría, ¿no? Nos hacen ver la práctica, lo práctico, la performatividad, todo esto como si estuviera absolutamente desligada o no tuviera nada que ver con la teoría. Pero claro, lo práctico parece ser que está dirigida a un cierto tipo de producción, que algunos sabemos qué tipo de producción es, pero se supone que hoy día ser productivo es algo positivo, y si usted se dedica a pensar, a escribir y a publicar, pues probablemente sea un hombre bastante poco productivo, y además bastante incómodo, ¿no? Alguien que piense pues es una persona incómoda. Esto quiero hacer un paréntesis porque estaba yo con una persona y estamos tomando algo por ahí, y un par de chicas pues estaban hablando sobre sus cosas, y una de ellas sacó el tema de: madre mía, qué año, no sé, esto del COVID, la verdad es que me hace plantearme o replantearme ciertas cosas de mi vida, y estoy en un periodo. Y la chica le dice: bueno, ya no te rayes y vamos a tomarnos esta cerveza, que ahora estamos aquí fuera. En fin, hay muchos mecanismos, no quiero decir, pero hay muchos mecanismos inconscientes también de represión del mismo pensamiento, ¿no? Del pensar, y del intentar esa autorreflexión, ¿no? Son mecanismos o automatismos, pero que están ahí, que aparecen, ¿no? Y además
no rayarse la cabeza, no calentársela y no hacer absolutamente nada con la cabeza, excepto, me imagino, pues darnos golpes contra una pared y decir que es la última moda, ¿no? A ver cuánto resisten y luego subirlo a un vídeo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estaba hablando de Bolonia, pero precisamente del plan Bolonia, sí que tuvo la parte de las prácticas que acabo de lo práctico, perdón, que acabo de esa fascinación por lo práctico. Sí que es verdad que digamos, la vertiente que introdujo el plan Bolonia a nivel de comunicación entre alumno y profesor sí que fue positiva. Y me explico. Efectivamente, había prácticas dentro de la mayoría de asignaturas. Entonces, esas prácticas requerían una formación teórica previa. Y en filosofía, esas prácticas consistían en análisis de textos en común, que uno tenía que haber trabajado ya en su casa, y se ponían en común y empezaba un diálogo, ¿no? Empezaba un diálogo, a veces un debate, incluso a veces acalorados, pero la verdad es que donde yo estudié, los profesores afortunadamente eran encantadores y realmente pues, para mí fueron geniales. Casi la totalidad de ellos, y realmente fue algo que sí que acercó al profesor, pero claro, a los alumnos y los alumnos al profesor, pero evidentemente claro, a costa también de reducir, ¿no?, los contenidos que se iban a ofrecer. En este caso, lo que se iba a dar en la parte teórica, comparado con el plan antiguo, pues era mucho menor. Pero sí que es verdad que quedaron ciertos conceptos pues más claros de los que uno hubiera podido sacar por su cuenta en el estudio tras la clase magistral, y con este sistema pues sí que perdón, pues había un feedback entre profesor y alumno que yo creo que sí que fue positivo, porque además en las clases prácticas a veces alguien no entendía y decía, es que yo no entiendo esto, y otra persona, yo tampoco, no me queda claro, y volví a explicar algo referente a la teoría en la clase práctica. Entonces era algo bastante sano, y era algo bastante sano porque yo me acuerdo que, y en mi experiencia, si salíamos de esas prácticas, salíamos contentos o salíamos enfadados, enfadados en el sentido de un poco tú tienes razón, no tienes razón, bueno, cosas así, ¿no?, que suelen pasar en los debates o en los diálogos, ¿no? En última instancia pueden ser más o menos acalorados, como he dicho antes, pero salíamos con una disposición anímica constructiva, ¿no?, y queriendo saber más. Y a veces pues nos íbamos a tomar unos quintos y seguíamos tratando el tema, o tomarnos un café en función de la hora, ¿no? Pero en cualquier caso seguíamos y llevábamos los contenidos que se habían dado en la universidad, la facultad de filosofía, fuera del aula, ¿no? Y entonces de alguna manera se generaba una serie de dinámicas que se llaman ahora dinámicas de grupo, completamente autónomas y completamente positivas y constructivas, ¿no? No solamente productivas, constructivas. Estábamos construyendo un modo de ser, pero también nos estábamos, como se dice ahora, construyéndonos a nosotros mismos, que entre otras cosas también forma parte del conocimiento de uno mismo, ¿no?, y de los problemas también que hay alrededor de nosotros. Entonces
esto fue algo bastante interesante. El problema de las universidades es que, como siempre, tienen una jerarquía que les viene muy bien a los partidos políticos. Ya no es una cuestión de organización, de que el rector sea, bueno, pues un destacado filósofo que ha obtenido, no sé, filósofo, digo, un médico, haya realizado pues una serie de hitos impresionantes y que además sepa de gestión de la universidad y que, en fin, no, nada de esto. O sea, se trata en última instancia de poner al político de turno o no al político, porque el político, bueno, está en los ayuntamientos, ¿no? Pero sí al afiliado o al camarada, ¿no? Entonces, todos y esto sucede, ya digo, me imagino que en la Facultad de Derecho, por ejemplo en Madrid, pues será de un tipo, en la Facultad de Ciencias Políticas, que no sé qué tienen de ciencias, en fin, perdonadme, pero no creo que sea una ciencia, en la Facultad de Ciencias Políticas, pues ya sabemos también quién dirige todo eso, ¿no? Y qué enfoque y qué ideología está ahí metida, como en otras facultades, en la de Derecho, en la Complutense, por ejemplo. Pero claro, es que en última instancia esto está así montado, es decir, al final lo que se va a imponer es un circuito sociopolítico e ideológico dentro de la propia universidad. Y vuelvo a recurrir a una anécdota mía donde no fue precisamente la izquierda, por ejemplo, quien tuvo la genial idea de anunciar una convocatoria para mandar artículos que se iban a presentar luego en un congreso en el aula magna. Entonces, bueno, pues esa convocatoria resulta que se envió con un día antes, o con un día, perdón, de antelación a la propia conferencia, el propio día de la conferencia en el aula magna. Claro, dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Cuando se supone que tengo que preparar este ensayo, si quiero participar, pues ya no puedo participar porque literalmente no hay tiempo. Y claro, ya estaban repartidos los papeles, ya estaban repartidas, digamos, los roles y todo aquello estaba ya montadísimo, ¿no? Entonces, pues uno se pregunta, bueno, basta ya de tomarnos el pelo, ¿no? O sea, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Y claro, es que es desde el rectorado hasta los departamentos de filosofía. No, oiga, es que aquí la línea de investigación, no, déjese usted de línea de investigación, porque usted, la línea de investigación la puede seguir usted, pero como un profesor, ¿no? Pero es que el departamento es que se sigue esta línea de investigación, ya, pero es que la línea de investigación, si es el departamento de filosofía de la mente, imagino que habrá una pluralidad, ¿no? Pero no, en muchos casos los departamentos de lógica o los departamentos de filosofía de metafísica, perdón, o en fin, al final siguen con la excusa de que siguen una línea de investigación, el departamento de ética, etcétera, etcétera. Con esas excusas, al final lo que están teniendo es su chiringuito, su pequeño paraíso para obtener beneficios económicos, favores, yo te hago, tú me das, etcétera, etcétera, ¿no? Entre becarios, luego tú te vienes conmigo, etcétera, etcétera. Bueno,
es un cachondeo, es un cachondeo. Entonces, claro, yo me imagino que los profesores en las facultades de filosofía ya bastante tienen. Recuerdo un profesor que cobraba muy poco dinero y se tenía que desplazar de una ciudad muy lejana para venir a dar clases por la tarde, y tenía que coger su coche y pasarse unas 2 horas y pico en coche, ida y luego vuelta. Y además estando en desacuerdo con el departamento, porque nos quería enseñar una serie de cosas a través de autores con los que el departamento pues discrepaba que fuesen los idóneos para seguir esa asignatura, que era, por cierto, filosofía política. Bien, como digo, existe toda esta serie de lobbies departamentales de todo tipo y color, pero además existe una nula incentivación a la innovación o a la especulación filosófica. Es prácticamente nula, ni para profesores ni para alumnos. Los profesores han de hacer o de rellenar un cierto cupo de papers que lo terminan haciendo por obligación, para decir, oye, estoy haciendo algo, estoy investigando, pero bueno, en última instancia uno puede encontrar 100.000 millones de papers que bueno, pues no tienen mayor relevancia y que además les ocupa tiempo que podían dedicar a otras cosas, y pues hace un poco el paripé. Y además muchos profesores dicen, es que esto no sirve para nada, me está quitando tiempo, esto es una tontería, y además lo peor es que saben que es una tontería, pero engrosan digamos la maquinaria de publicaciones de papers, ¿no? Que están pues representadas por muchas empresas y grupos, ¿no? Entonces pues esto en última instancia es una especie de negocio, ¿no? Y en última instancia la rigidez, ¿no?, que existe en los programas de doctorados para introducir elementos especulativos, ¿no? Yo quiero recordar que la tesis de Deleuze es una maravilla y es altamente especulativa, pero claro, estábamos hablando de un cierto modo de hacer las cosas y de una cierta pretensión de innovación y de especulación que el profesor que dirigía pues la tesis de Deleuze pues de alguna manera compartía. En cuanto al alumnado, pues ya sabemos que empiezan muchos, como en todas las carreras, y terminan pues poquitos, ¿no? Pero lo que me sorprendió fue que en asignaturas de primero, pues se siguen copiando actitudes que son propias de cuarto de la ESO. Quiero decir, en un instituto público. Yo fui a la universidad pública y realmente bueno, pues muchísimas personas, muchísimos alumnos pues estaban todo el rato con los móviles, todo el rato visitando Facebook, WhatsApp, tal, comiendo en clase, bueno, hacían de todo, y digo, era mucha gente la que lo hacía, mucha gente, y al final pues no prestaban atención y teníamos el mismo asunto, que no hay atención a lo que se está enseñando. Bueno, por supuesto la mayoría de ellos no llegó, otra gente pues sí, ¿no?, llegó al final de la carrera. ¿Y qué pasa cuando sales del ámbito universitario y llegas
digamos, a lo que se llama a la calle. ¿Qué sucede? Bueno, pues que te encuentras con, con vuelvo a repetir, pero es que se vuelve a ver dos ámbitos, ¿no? El ámbito privado y el ámbito público. Perdón, que tengo aquí a mi perro por aquí. Está, digamos, dividido en este bloque en lo público y en lo privado. Y la filosofía, en este ámbito, en este bloque, perdón, pues sencillamente casi que está desaparecida, porque lo que se ha hecho ha sido pulverizarla, o hacer una serie de ella como de dividirla en corpúsculos y de renombrar todos los corpúsculos que de ella se han hecho, ¿no? Pues tenemos la teoría crítica, teorías de género, ecologismos para dar y tomar, técnicas artísticas de no sé qué, o sociologías de todo tipo, en fin. Se ha hecho de la filosofía, pues eso, una especie de nada. Se ha hecho al final con ella lo que se ha querido, y esto viene muy bien para disgregar y hacer que la atención que se pueda tener, que se pueda concentrar precisamente en el amor o en la pasión hacia el saber, se disgregue y se convierta en una serie de pues microdisciplinas que remiten de nuevo a cuestiones de mercado y de sofística. Entonces, claro, todo esto al final pues repercute en que cuando uno quiere hacer una defensa de la filosofía en tanto filosofía, pues resulta que se encuentra con que la filosofía es algo ya pasado de moda, y que existen otros problemas que requieren la atención inmediata, y que son precisamente estos corpúsculos pseudodisciplinares, por decirlo de alguna manera, que son los encargados de dar respuesta, ¿no? Entonces se trata siempre de disgregar constantemente. Es una cosa que a mí me parece, bueno, si me lo hubieran puesto en una película no me lo hubiera creído, y diría, esta película no sé lo que el director no sé lo que se ha fumado, pero lo que sí sé es que a día de hoy está pasando. Y en el ámbito intelectual estamos ante un todo vale, y un todo vale que no es precisamente dentro de la filosofía, sino en esa parafilosofía, ¿no? Ese conjunto de corpúsculos. Y claro, todos estos corpúsculos, yo no sé cómo, responden todos a una suerte de pues vamos a decir, de línea sociopolítica e ideológica, que es la misma para todos y cada uno. Entonces llega un momento en el que lo que está hablando aquella persona que está hablando de ecología, con aquella persona que está hablando de teoría crítica, con aquella que está hablando de teorías de género, con aquella persona que está hablando de, vamos a poner, de xenofeminismo o de posthumanismos y demás historias, pues al final están cortadas por el mismo patrón y están repitiendo ese componente ideológico que no saben muy bien si reivindicar
o directamente decir que no existe tal porque ya se ha pasado se ha pasado la era ideológica, ¿no? Entonces, esto es un problema, porque ¿dónde empieza? ¿Cómo se puede hacer una resistencia de la propia filosofía ante este panorama? Pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Incluso en el arte, ¿no? En el arte, bueno, ya es un cachondeo, pero en fin. En el ámbito, ya digo, intelectual, pues también en España hay mucho cachondeo, ¿no? Y demasiados sofistas, que creo que ya pues sobran, ¿no? Pero claro, yo creo que una de las respuestas a esta resistencia por parte de aquellos que aman a la filosofía y que la entienden como absolutamente necesaria y como vector absolutamente necesario para la vertebración de una sociedad y de la formación de sus individuos, pues yo creo que reside en una creación de, vamos a decir, de espacios de tiempo, espacios en los que se pueda pensar, donde se pueda, digamos, detener este tiempo acelerado propio de lo que Franco Berardi llamaba semiocapitalismo, para el desarrollo, ya digo, y génesis, pues de filosofía o de estudio de cualquier rama de esto, ¿no? Y sobre todo para retomar la atención y el discernimiento y fomentar el uso de la razón. Claro, todo esto es lo que he dicho, como pequeña solución. Sí que es verdad que es complicada, porque vivimos en una época que, bueno, podríamos parafrasear a Vladimir Yankelevich y decir que vivimos en una época confusionista, no confucionista de Confucio, sino confusionista de confusión, donde lo que se pretende precisamente es confundir a la gente constantemente. ¿Por qué? ¿Y para qué? Pues evidentemente porque confundir a la gente las hace manipulables y además las hace más sujetas o sea, las hace más versátiles para que entren en el mercado y en el merchandising de esta esfera del arte y de la intelectualidad entre comillas, y uno de los ejemplos que digo aquí, pues es el de este artista, que es Rayitox, donde tiene, pues, la pretensión es la de confundir a todo el mundo y confundir hasta las élites, etcétera, etcétera. Bueno, es una cuestión de panfleto, no tiene más historia, pero llama la atención que uno tenga como objetivo confundir. Bueno, no necesitamos más confusión, muchas gracias, lo que necesitamos es esclarecimiento y discernimiento, más que, en fin, confusión y confusión y confusión, ¿no? Pero claro, está apoyado, pues obviamente, por figuras, grandes, pequeñas figuras del panorama intelectual, y evidentemente es vendible hasta cierto punto, porque ya veremos, llegado el momento del cambio del paradigma en el arte, que será considerado este tipo de producción artística, ¿no? Y bueno, el siguiente vídeo, pues si no es en este siguiente, será en el próximo, pues ya hablaré de esta era pretendidamente pues filosófica y de la manía de la transgresión
por la transgresión, con todas las consecuencias que ello implica, ¿no? Y bueno, pues esto es todo y muchas gracias por estar ahí, por prestar atención. Si no han sido 50 minutos o por aproximadamente, pues si han sido menos, da igual. Pero bueno, quería decir esto porque en última instancia creo que empieza a hacer falta una resistencia y una vindicación de la filosofía en tanto filosofía. Muchas gracias.